Continuamos en Mesa Central. Los estadounidenses William Nordhaus y Paul Romer ganaron el Nobel de Economía 2018 por sus estudios en la adaptación del modelo de crecimiento económico occidental para centrarse en asuntos medioambientales y en compartir los beneficios de la tecnología. Se incorpora a la mesa Gonzalo Soto, bienvenido. Muchas gracias, Susana. Bien, pues interesante esta interacción entre la economía, el cambio climático, los beneficios de la tecnología. ¿De qué se tratan estos estudios? La Academia Sueca de la Ciencia le otorga a Nordhaus y a Romer el Premio Nobel de Economía. Sí, por lo que mencionabas, pero yo lo ligaría de la siguiente manera. Es por su trabajo para ampliar el estudio económico. Es decir, ir más allá de la economía tradicional, de lo que tradicionalmente conocemos como o el espectro tradicional del estudio económico, para incorporar los elementos que ya mencionabas, que es el cambio climático y la innovación tecnológica. A mí en particular me llama mucho la atención el tema de Nordhaus. Nordhaus es un economista muy reconocido. Desde los años 70 ha estado trabajando, desde los años 70 él ha estado trabajando en temas de previsiones de cambio climático y su impacto en la economía, y a mediados de los años 90 Nordhaus fue la primera persona que creó el modelo con el cual nosotros describimos o conocemos la interrelación entre la economía y el cambio climático. También él es el padre de estos impuestos al carbono que se utilizan ampliamente en la Unión Europea, que Estados Unidos todavía no ha aplicado y que difícilmente se ve que vayan a aplicar. Bueno, ahí vemos a Nordhaus. Y este premio Nobel a Nordhaus llega en el mismo día en que Naciones Unidas libera un reporte bastante alarmante donde decenas de científicos de todo el mundo revisaron más de 6,000 estudios independientes relacionados con el cambio climático, y ya podemos asegurar que que el cambio climático, los primeros efectos devastadores de este fenómeno se van a ver ya tan pronto como en 2040. Estamos hablando de la muerte masiva de corales y también de movimientos migratorios masivos y problemas económicos relacionados con este tema. Y en el caso de Romer, pues es como sus análisis o estudio de cómo ha sido cómo las políticas públicas pueden generar una innovación tecnológica y a partir de ahí generar un mayor crecimiento. No hago menos lo que hizo Romer o lo que ha hecho Romer, pero creo que ante la coyuntura que vivimos actualmente, creo que el trabajo de Nordhaus es muy relevante, y también a la luz del trabajo de la ONU, del estudio de la ONU. Pues venimos a hablar del fracking. Eso, exactamente. A alguien que gana el Nobel de Economía por sus estudios en la interacción entre la economía y el cambio climático. Como bien mencionaba Gonzalo, Nordhaus es el precursor de esos estudios de cómo interactúa el crecimiento económico y su impacto en el cambio climático. Entonces, pues bueno, creo que paradójico quizá que pasemos a hablar de un tema como el fracking ahora, este tema. A mí me da gusto que se premien este tipo que premien este tipo de estudiosos, este tipo de economistas, porque justo van más allá, es decir, de pronto la economía clásica de cómo generamos más riqueza, ¿no? Sí, la ortodoxia. Exacto, y ellos han dado un paso más allá en temas tan relevantes como el cambio climático. Entonces, pues me parece que es muy relevante que se premien este tipo de trabajos. Fue un poco sorprendente, Susi, la nominación de Nordhaus por el tema, ¿no?, que acaba de mencionar Gonzalo, el estudio del cambio climático, porque realmente no tiene más de 2 décadas estudiar esto. Sí. Bueno, ojalá que le explique a su presidente y a sus conciudadanos de qué se trata el cambio climático, porque ellos creen que es una leyenda urbana. Que lo inventaron los chinos. Y lo inventaron Justamente los chinos. es irónico, 2 estadounidenses después de que pues Donald Trump decide salir de este acuerdo de París sobre el clima, ¿no? Y no es coincidencia. Perdóname, Barry. Estabas Sí, en eso. bueno, y el caso de Paul Romer, pues es un personaje hasta cierto punto controvertido, ¿no? Sobre todo en el episodio, él fue economista en jefe en el Banco Mundial y denunció hace algunos años la manipulación que hubo, bueno, la supuesta manipulación de datos con respecto al Doing Business para Chile, específicamente para Chile, donde fue sorprendente la caída año con año que sufrió este país con Michelle Bachelet. Pero bueno, regresando al trabajo de Romer, él también pone el punto en la llaga sobre la innovación. O sea, él piensa que un país
puede crecer, bueno, todos los países pueden crecer, pero sí necesitan cierta ayuda, ¿no? Llámese subsidios. O sea, estos impulsos para que la economía o este cambio tecnológico se pueda dar es a través del gobierno. Entonces, simplemente, por sí solo el mercado pues no puede, ¿no? Y eso, pues, ojalá que lo tomáramos aquí en México como bandera, pues para dedicar un poquito más, aunque sea un punto porcentual del PIB, para investigación y desarrollo, porque ahorita estamos en 0.3, o si llegamos a 0.4, pues qué maravilla en el próximo sexenio. Mencionábamos, te mencionaba que la Academia Sueca difícilmente no manda mensajes cuando hace algunos anuncios, y creo que este es uno claro, precisamente a el segundo emisor más grande de gases de carbono, que es Estados Unidos, y para China, curiosamente China ha implementado medidas mucho más drásticas e importantes para el cambio climático que Estados Unidos. Para 2025, al parecer casi la totalidad de su flota vehicular va a ser eléctrica o va para allá, y digo, ellos han sufrido bastante al respecto con problemas de cambio climático. Y para dar un dato, a principios de este año el Banco Mundial mencionaba por allá de marzo que para 2050 140 millones de personas, o más de 140 millones de personas serían migrantes climáticos. Es decir, que dentro de los propios países las sequías, las inundaciones, la devastación climática que se está generando por actos humanos y va a generar que esta cantidad de personas busquen otro refugio y se muevan. Es una nación entera, es México, es más que México moviéndose en varios países, o la población de México, imagínenla, o sea, trasladándose dentro de sus propios países por efectos de cambio climático. Es decir, en 2050, el reporte de Naciones Unidas ya apunta que son 10 años menos, 2040. Creo que la mayoría, esperamos, de nosotros vamos a estar vivos para ese entonces, y este será un mundo completamente distinto. Y Nordhaus es precisamente uno de los que ha venido señalando que si no hacemos algo en este momento, no hoy, ayer, esta situación difícilmente se va a revertir. Y en el caso de la innovación tecnológica hay una cosa muy importante. Ya lo estamos viendo, muchos países, por ejemplo, en el sudeste asiático, que fueron avanzando en la escalera tecnológica, ya llegaron a un punto donde ya no se puede avanzar. ¿Por qué? Porque precisamente hace falta esto, los incentivos que menciona Baude. Y creo que no nada más en el sudeste asiático, creo que en América Latina está pasando lo mismo. ¿Cómo pasamos de ser una economía bastante tradicional o ortodoxa a ser una economía innovadora de valor agregado? En el caso de Romer también es curioso que en 2016 él había sido mencionado como ganador erróneamente. Digo, le pasó un Miss Universo, ¿no? Y no lo ganó en ese año. Bueno, 2 años después finalmente lo gana. Y también, como decía Baude, pues, últimamente se ha dedicado como a soltarse el pelo y empezar a criticar a muchos economistas. De hecho, él ha señalado que la macroeconomía en general ha retrocedido porque se ha olvidado de su compromiso con los hechos, es decir, de cómo pueden impactar los estudios macroeconómicos en la vida real, y se han dedicado más quizá a divagar. Pues, ¿no? Yo siento que... Pero siento que esto que menciona Isaías es bien importante. Siento que en los últimos años la Academia Sueca de la Ciencia y la Organización del Nobel en general está hecho como en un acto de contrición. Está como premiando a gente que contradice muchos de los viejos premios Nobel de esa ortodoxia tan mala que a la mera hora pues no sirvió. A ver, creo que el Nobel a Milton Friedman es una de las más grandes cosas, interrogantes de este planeta, de cómo pudo haber sido, ¿verdad? Cuando sus políticas económicas, si bien son importantes, no necesariamente generaron un desarrollo económico sustentable para muchos países. Pero era un mundo distinto también. Exactamente, a eso voy. Pero creo que ahora estamos viendo cómo se está ampliando el espectro y estamos diciendo, a ver, valen otras opiniones, veamos otras perspectivas, veamos otros análisis. Oigan, pero ¿y por qué no vemos en América Latina precisamente premios Nobel de ciencias exactas? ¿Qué diría Romer? Bueno, en este caso, Susi, en este año se cumplen 50 años del Premio Nobel de Economía. En realidad es el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas, popularmente Premio Nobel de Economía, exactamente. América Latina ganó 17 Nobeles, son 6 de La Paz, 3 de Medicina, 2 de Química y 6 de Literatura. En México el último Nobel fue de Química en 1995. Una de las respuestas podría ser que las universidades, al menos en América Latina, están saturadas. O sea, no hay financiamiento. También los investigadores no tienen títulos de doctorado, y aparte la deserción escolar afecta, lo que le agregas a la calidad de la investigación,
que disminuye, y la fuga de cerebros, ¿no?, hacia los países en vías de desarrollo. Nosotros estamos viendo en la pantalla el último ranking de QS World University Rankings, donde las universidades de América Latina están realmente en lugares secundarios. La mejor posicionada es la de Buenos Aires, en el lugar 73 a nivel mundial. La UNAM está en el 113, y es la mejor universidad mexicana. Pero también Bien, es verdad. 30 segundos de conclusiones. También es verdad, digo, para concluir, que también en muchas universidades mexicanas en realidad se han copiado los modelos. Valga decir que el ITAM, una empresa que ha estado, por ejemplo, en el gobierno en los últimos años, pues en realidad trae un modelo, o se ha enseñado un modelo que es una réplica de muchos modelos estadounidenses. 10 segundos. Yo creo, bueno, yo culminaría diciendo que me llamó la atención que Nordhaus y Romer son optimistas respecto al futuro económico y del cambio climático. Yo creo que eso es algo interesante. Ellos conocen y han diagnosticado todos los males, y sin embargo sus mensajes hoy fueron muy positivos y muy optimistas de lo que viene. Mensajes interesantes que pues hay que leer. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por el análisis. Gonzalo Soto, Baude Barrientos y Said Mera. Quédese en el Financiero Bloomberg con Mauricio Mejía y su Expreso Doble.